Y ya estamos grabando. Listo, muchachos. Bueno, primero que todo, como siempre, saludo. Buenas noches para todos. Muy contento, como siempre, de que lleguen los miércoles para dedicar esta horita que solemos todos, pues, dedicarle. Gracias a todos los que se conectan, absolutamente a todos. Cada vez somos más. Los miércoles hay días que se conectan más personas, otros días que no. Pero, pues, en las visualizaciones de los videos se nota que a la gente le está gustando mucho y bacano, ¿cierto? Bacano que a todos nos sirva esto y bacano que todos lo disfruten, ¿cierto? Eh, Como mandé ahí en la invitación, hoy yo diría que es una, por no decir que la más importante, charla de automodelismo, ¿cierto? Bacano que los pilotos que apenas están iniciando y todos, pues saquemos el espacio para que nos conectemos hoy. ¿Por qué digo que hoy? Porque hoy es el inicio del módulo, ya llevamos dos módulos, ¿cierto? La primera que fue la preparación, el segundo módulo que fue como tal es mantenimiento preventivo y correctivo, y vimos una cantidad pues de temas. Y en esta sesión ya vamos a empezar el tercer módulo, ¿cierto? Que así lo diseñamos en el plan de curso que tiene que ver con el setup o puesta a punto del carro. Y ahí van a haber una cantidad pues de temas que yo sé que muchos de ustedes nos van a ayudar y saben que bienvenidos todo el que nos quiera ayudar, ¿cierto? Esto es de todos para todos. Y vamos a iniciar es, como ustedes veían en la invitación o en la información que mandamos, era como tal el setup de los servos o el trimaje de los mismos, ¿cierto? ¿Por qué iniciamos con este tema? Si ustedes recuerdan, el último tema que vimos el miércoles pasado fue como tal el mantenimiento preventivo y correctivo quizás de la parte electrónica. Y ahí tocamos más o menos el tema de los servos, qué cuidados habían que tener, cómo de alguna manera pues montarlos sin mencionar como tal el seteo, nada de eso. Todos opinaron, a mí me pasó tal chasco, a mí me pasó lo otro, no hagan esto, no hagan lo otro, y es importante, ¿cierto? Y aprendimos de eso. Entonces, como para darle continuidad a esa parte, pero ya pues de una manera más específica, que a veces veo en la pista que es un daño común de muchos, hasta a veces los más experimentados, es que colocamos los servos mal puestos. No sabemos trinearlos, no sabemos qué función es la que debemos de utilizar en el control remoto, y eso es normal, ¿cierto? Y recordemos que estas charlas van orientadas es mucho al piloto que inicia. ¿Por qué más orientado a él? Porque digamos que a veces es el piloto que más sufre, como todos hemos sufrido, ¿cierto? Y todos los días subimos con esto, y es normal, ¿cierto? Pero de eso se trata, ¿cierto? Soy claro hasta ahí, ¿me escuchan bien ahí, Chris, los demás, todo bien? Sí, perfecto, listo. Entonces, esto simplemente es una abrebocas de mi parte. Hoy arrancamos con ese primer módulo. Todos los pilotos que sepan de setup, de los servos, cómo montar un servo de dirección adecuadamente, cómo montar el de aceleración y freno. Si no alcanzamos hoy ese tema, no importa, lo dejamos para dentro de 8 días. Haciendo cuentas, yo diría que nos faltaría, aparte de esta charla, dos más, que sería la de la otra semana y la de la semana de arriba, porque pues ya la otra ya es 24, pues la gente se desconecta y la idea es que retomemos ya de nuevo, pues solamente en enero, yo le estaré informando, ¿cierto? Entonces digamos que nos quedarían como tres charlitas más en este mes de diciembre, ya antes pues, del 24, porque ya la semana, digamos, del 14 en adelante, la gente ya se empieza a enredar mucho, ¿cierto? Y es normal, ¿sí? Entonces, de mi parte es un abrebocas nomás, muchachos. Muy bacano a a todos los que se conectaron y pues pendiente pues aquí de la charla. Los videos están actualizados en el canal, ¿sí? Ya están los 12 videos, si no estoy mal ya. Pueden revisarlos de nuevo y pues la idea es que no sean solamente dos, sino muchos más. Listo. Entonces, de mi parte nomás, yo voy aquí coordinando. Saben muy bien que el tema de la opinión o de las preguntas, alzamos la mano, ¿sí? Para no volver esto pues un descontrol, el uno habla, el otro también activa el micrófono y a la final no se entiende nada, entonces el que vaya a hablar, alza la mano, ¿sí? Y ya pues realmente le damos la palabra para que lo hagamos de manera ordenada y nos fluya pues a todo listo. No siendo más muchachos, mil gracias y Cris, hágale hermano, yo le pagué por la asistencia y el compromiso ahí. Listo. Bueno, eh, para empezar esta charla, primero, bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar cómo trimear los servos y qué podemos y qué otros.
asistencias de setup, tienen los controles para poder setear de manera precisa los servos. Vamos a empezar con un servo de dirección. Entonces, yo los acerco un poco para que puedan ver aquí. Esta parte no lo había calculado. Ahí se ve bien el servo. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a empezar con un servo de dirección. Vamos a empezar. Esto lo vamos a ver en el Mayaco. El servo de dirección es igual en todos los carros. No importa qué marca, pues prácticamente igual. No importa qué marca. El servo de acelerador, sí se los voy a mostrar, es en un S-Works, porque el de Mayaco es completamente diferente a todos. Entonces, si lo muestro acá, solamente le aplica como a 2 personas y la idea es que le aplique a todos. Igual después voy a grabarles un video de cómo cuadrar en el Mayaco para poder que todos podamos tenerlo, pues, para que todos podamos ver. Igual la teoría viene siendo muy similar. Entonces, acá tengo puesto mi servo. Eh, los servos de dirección yo siempre los pongo sólidos, o sea, no utilizo las gomitas. Cuando yo hablo de gomitas, me refiero a estas cositas que me acaban de perder, las que me tardan un segundo. Oh, no, no, me perdí. Bueno, las puedo mostrar acá. Acá, en este servo, a este servo le tengo las gomitas. Los servos de acelerador yo siempre trato de ponerlo con las gomitas. Eso es una recomendación que me dijo Robert, porque ese es en teoría el servo que más sufre en golpes y eso. Entonces ponerle las gomitas como que me previene esos golpes y esas vibraciones muy fuertes. Entonces, bueno, vámonos con la dirección primero. Vamos a conectarlo. Acá no lo tengo puesto. Yo siempre empiezo el seteo sin el bracito puesto. Vamos a conectar la batería. Vamos a prender el control. Listo. Entonces ahí no prendo. ¿Qué le pasó? Ah, lo tengo conectado al revés. Después, no va a prender. Y todo roto. Como dije la vez pasada, a dirección siempre va en el canal 1. Yo siempre dirección en canal 1. Entonces, creo que alcanzan a escucharlo. Lo primero que yo voy a revisar es acá en el control. Este es un Sanwa, todos son esencialmente lo mismo, pero los menús son distintos. Me voy a venir a los settings. Voy a empezar con el dual rate al 100. La velocidad en 0, la curva en 0, la base, ya venimos, la base la vamos a tener así, la base, vamos a empezar así. Si ustedes ven acá, yo tengo subtrim 0. Los cepas right y left los tengo en un valor cualquiera. No, en este momento no me importa tanto ese valor. Y lo tengo en normal. ¿Normal qué es? Que, bueno, depende mucho del servo. Hay algunos servos que normal, si yo giro a la derecha, él gira a la derecha. Hay otros que si giro a la izquierda, gira a la izquierda. En este caso, para este servo Reds, efectivamente me va a tocar cambiarlo, entonces voy a empezar por ahí. Vamos a poner en reverse. Listo, entonces ya cuando derecha es derecha, izquierda es izquierda. Listo. Y en trim me aseguro de que esté en 0. Acá por ejemplo lo tengo, uy, ahí no era. Lo tengo en left 5. Vamos a 0. Listo. Entonces ahí en teoría ya tengo todo en 0.
Lo que sigue es cuadrarle el bracito al servo y ponerle. Entonces vamos a quitar el tornillo. Vamos a poner el brazo. Muy importante poner el brazo de los cantidad de dientes que sí sea. Aquí la distancia es muy fuerte, muy grande, entonces se apretó. Listo. Ahí ya entró el bracito del cerro. El mayaco tiene una particularidad y es que yo tengo este tornillo. Cuando yo pongo este tornillo, él entra en una muesquita en el Ackerman y eso me deja la dirección en cero. O sea, ahí no la puedo mover. El tornillo lo previene. Entonces ahí yo pongo el servo y si yo trato de moverlo, vean que no pasa nada. Entonces, pues como lo tengo bloqueado en este momento, no lo voy a mover. Eh, listo. Vamos a quitar este tornillo para mostrarles lo que puede pasar. Ahí lo solté. Ahí vemos que él gira cierta cantidad. Lo primero que yo le quiero setear es qué tanto se va a mover hacia el lado y lado. Teniendo todo en cero, me voy a ir al control y me voy a ir aquí. Pues en los aguas es en base. Y me voy a meter a los cepas. Ahí se alcanza a ver bien el control, ¿cierto? Me confirmen, por favor. Sí, señor. Sí, sí, se ve bien. Sí, ahí se ve bien, se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, a ver, ahí, en teoría, si vemos acá, y esta parte va a ser un poco difícil de mostrar, pero si vemos aquí en el brazo, todavía puedo, todavía puedo girar más. O sea, ahí tengo más espacio para girar. Vamos a aumentarle el EPA hacia la derecha, que es donde estoy volteando en este momento. Si gira más, le voy a subir, gira más y más y más. Llega un punto donde ya estoy chocando, o sea, ya no estoy haciendo nada. Tengo por ahí unos 5 grados de giro en el control en el que ya no se mueve. Ahí me voy a volver. Todavía tengo un poco, me sigo devolviendo. Un poquito. Listo. Terminé con el EPA R en 98. Ahí, ahí se ve. Ahora vamos hacia el L. Desde ahí, todavía puedo mover más. Todavía se mueve. Vamos a subirle. Esto hay que hacerlo cada vez que yo pongo un cambio de marca de servo o pongo un servo nuevo. Esto cambia mucho dependiendo de la programación interna de cada servo. Puedo tener dos servos iguales, pero puede que se hayan hecho en fechas distintas, entonces sea distinto. Entonces, aquí ya me pasé, voy a volver un poco. Otro poco. Listo. Ahí ya llegué como al máximo. O sea, aquí ya estoy chocando, ya estoy torciendo la suspensión. Terminé en 114. Esos dos números no son iguales, no importa. En los cepas, eso no importa. Lo importante es que en ambos lados esté llegando al máximo por igual, o sea, que ambos lados se muevan iguales. Ahora, vámonos al primer punto que yo suelo tocar en setup, que es el dual rate, que en este control se llama DR. Si yo estoy en carrera y siento que el carro tiene demasiado ángulo de giro, yo en el dual rate le bajo. Le bajo 2, 3, 4, incluso a veces, muchas veces yo termino corriendo cuando tengo mucho agarre, 90. O sea, le bajé el 10%. ¿El EPA qué hizo? El EPA me dio el máximo de giro.
Y yo con el dual rate le estoy diciendo a qué porcentaje quiero que llegue ese máximo. El EPA siempre es recomendado tirarlo al máximo al máximo que me permita la geometría. Y después yo lo bajo con el dual rate. De esa forma, el control es capaz de, digamos, entender que ese es el máximo, pero si cualquier cosa él es capaz de moverse un poco más y no se va a sobreforzar el servo, entonces él simplemente dice, bueno, yo llego al 90% y estoy en el 90% y me doy un golpe y llego a más allá, él no se va a sobreforzar para devolver. Entonces es una forma de mantener como el servo un poquito más seguro. El segundo punto que yo toco mucho, principalmente cuando corría en on-road, es la curva. Los Sanwa tienen tres tipos de curva. Solo les voy a hablar de la exponencial, porque es la que tiene, yo sé que tienen todo el resto de los controles. Entonces yo puedo venir y subir. Uy, por ahí no era. Yo puedo venir acá y subirle la curva o incluso bajarla. Por lo general, yo lo manejo siempre negativo. Entonces ahí voy a llegar a un menos, estoy en menos 25. ¿Qué significa eso? Que cuando yo gire la cabrilla, digámosle, cuando yo gire y esté al 25% del giro, equivale a menos de lo que en realidad es 25%. El dato exacto ahí no me lo sé, pero lo que hace es que hace que al principio del giro sea más dormido y al final sea más rápido. Entonces acá mueve más y aquí al principio mueve menos, pero acá al final mueve mucho más. Eso ya es algo que se gana con experiencia. Hay mucha gente que yo sé que no lo utiliza. Yo lo utilizo a veces porque lo aprendí a utilizar en on-road y es una herramienta que nunca he dejado de utilizar. Por lo general, yo cuando lo... Uy, cuando yo lo utilizo, por lo general no le pongo más del 10 o el 15%, porque ya más allá de eso, ya me toca es como que tirarle la cabrilla muy duro para que entre en las curvas, como que se duerme demasiado. Entonces yo llego máximo al 15%, por lo general estoy entre el 5 y el 8%. Entonces esa es una de las cosas. Entonces, repasemos. Lo primero es poner la cabrilla, poner el bracito del servo. Asegurarme de que todo el control esté en cero. Perdón, asegurarme que todo esté en cero, después pongo el bracito del servo y cuando ya todo está en cero, ya juego con las otras cosas. Pero vamos a cómo yo muevo estas barras. Lo primero que yo hago es tomar la medida de estas barras, no las del camber, sino las de tow o las de dirección, pues. Yo tomo esta medida, me aseguro que estén igual. ¿Cuál es esa medida? En este momento no me importa. Solamente me aseguro que estén iguales. Cuando estas estén iguales, el servo esté en ceros desde el control. Ahí lo que hago es... La cámara. Uy, ya funciona. Cuando ya tengo esto en ceros, tengo estas iguales de largos, ya lo que hago es que empiezo a jugar con esta pequeña de acá y muevo esta hasta que el carro ande derecho. Ustedes de pronto en la pista, los que me han visto, ven que yo a veces cojo el carro y lo tiro, como sin sentido. Estoy asegurándome que vaya derecho y voy moviendo este bracito de acá hasta que el carro vaya perfectamente derecho. Ya después, en carreras y cualquier cosa, ya muevo el trim, pero eso es como una última opción. O sea, yo no debería estar cuadrando nunca que el carro ande derecho directamente desde el trim o del subtrim para la dirección. Para el acelerador es un poco distinto. ¿Alguna pregunta aquí con el servo de la dirección? Que tenga alguno.
Muchachos, dudas, inquietudes. Un poquito buenas noches. Bien, Un Bueno, poquito bien. con la curva. Es mejor tener una curva entonces pronunciada con el EPA para que no sea tan brioso el carro. ¿cómo otra vez? O sea, al yo ponerle la curva del EPA, Aló. ¿me escuchas? Sí, Sí, ahí lo te escucho. escuchamos. Ajá. Al ponerle la curva del EPA, el carro se vuelve menos brioso. Es mejor tenerlo así. Ojo, espérate. Estás confundiéndote un poquito. La curva no es en el EPA. La curva es la curva. Se llama el, el exponencial, pues también está en otros Exponencial. controles. El exponencial, eso, el expo, perdón, sí. Eso. Sí, el EPA es simplemente el punto final de movimiento del servo. El punto máximo del servo, sí. Sí. Eh, la curva es algo que uno debe tocar para tratar de dormir el carro cuando tenés muchas, por ejemplo, curvas muy largas de alta velocidad en alto agarre. Si vos no tenés la experiencia para llevar la cabrilla suavecito, sino que vos siempre sos así, entonces bajarle a la curva va a ayudarte a que entres más fácil. Eso es bueno porque en ese momento te ayuda. Es malo a largo plazo porque te acostumbras a tirarle la cabrilla muy duro y eso no es correcto. Es mejor aprender sin eso, pero es una herramienta que puede ayudar. Yo aprendí a usarla, yo aprendí con ella puesta, yo cuadro mi carro teniendo en cuenta que eso lo voy a mover. Entonces ya eso es algo que yo tengo. Conozco gente que no la utiliza para nada y también va muy bien. Ellos aprendieron a mover la mano y a ser muy consistentes con el movimiento de la mano. Eso también está bien. Diría que un poco preferible, pero o sea, yo no lo aprendí, debería practicarlo. Eh, pero sí, o sea, es algo que puedes utilizar para dormir un poquito el carro, para que no sea tan brioso. Ahora, no es una solución. Es que me estoy volteando, tengo tracción roll. Esto no te lo va a solucionar. O sea, esa no es la solución. Solamente una forma de dormir un poquitico el carro. Listo, gracias. Es una pregunta. Quizás de Dale. pronto para todos también nos pueda aclarar esto. Vos ahorita decías de que cuadras pues obviamente el EPA, que es el travel, en otros controles el EPA, ¿sí? De tal manera que dejaras, no sé, no llegar al tope, sino un poquito antes del tope, más o menos, digámoslo así, ¿cierto? Yo Pero llego al tope y eso me devuelve un punto. exactamente, listo. Eso está claro. Yo he visto mucha gente que coloca el dual rate, que es la tasa o el porcentaje como tal de ese EPA, muchos los colocan el 100%. Es decir, que el carro está girando, si tú le dejaste en 112 hacia la derecha y en 98 hacia la izquierda y tienes el dual rate en 100, pues eso está girando el servo tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Pero entonces lo que tú decías ahora es que quizás colocabas el dual rate por ahí en 90, es decir, el 90% de esos 112 o el 90% de esos 98, ¿sí? Es sí. decir, que el servo no está girando el 100%, sino el 90%, estamos claros. ¿Cuál es Ujú. la diferencia entre yo colocar el dual rate en el 90% a dejarlo en 100, pero el travel colocarlo en 100 en un lado, por ejemplo, y en el otro lado colocarlo en 85, Ok. manejando el dual rate Eh, en 100? No sé si fue claro, ¿sí? sí te entiendo. A simple Ok, vista es lo mismo, porque el servo se está moviendo, voy a decir cualquier cosa, se está moviendo 25 grados para lado y lado. No le pongamos números al EPA, sino pongámosle que se mueve 25 grados para un lado y 25 grados para el otro. sí, señor. Según lo que yo comprendo del funcionamiento de los servos y de la programación que le hacen a los servos, eh, uno siempre debe poner los topes digitales, o sea, lo que es el EPA
o del travel, en otros controles, le estoy diciendo al servo, vea, más allá de acá, usted no se puede mover. Haga lo que sea, aplique la fuerza que sea, pero más acá de este punto no te puedes mover. Y ya después yo con el porcentaje le voy a decir, vea, cuando yo le diga 100% de cabrilla, me refiero a 90% de ese recorrido. Entonces, si mi servo solo gira 23 grados, por un número cualquiera, pero yo me di cuenta que en pista yo solo necesito que me gire 20. Entonces, él sabe que gira hasta los 20 y él hace lo posible para mantenerse en esos 20, pero el servo no es perfecto, él oscila un poco dependiendo de las fuerzas que le apliquen porque él no es 100% rígido. Entonces, él utiliza su PID interno para mantenerse ahí, pero utiliza un PID distinto, o sea, una forma de mantenerse distinta para jamás pasar de esos 23 que yo le dije de acá no puedes pasar, porque es que ahí ya estoy rompiendo el servo, ya estoy sobreexigiéndole al servo o a la geometría. Entonces él utiliza una programación distinta para no sobrepasar el EPA que el no sobrepasar ese dual rate. ¿Sí me entendés? Sí, sí, claro, entiendo. Ajá. O sea, digámosle que para mantener la dirección en los 20 grados que tenemos en el ejemplo, él utiliza el 50% de su potencia y con eso es suficiente. Y de pronto subirá a 80 o algo así. Pero para no sobrepasar los 23 grados, que es el máximo que yo le dije, él utiliza el 100% de la fuerza el tiempo que sea necesario para no sobrepasar eso. Entonces, ahí ya estoy sobreesforzando el servo. O sea, la programación es un poco distinta internamente. Ok, listo, Chris, claro, claro. Ujú. Entonces, a ver, a simple vista es lo mismo, pero al momento de lo que hace el servo y la forma como lo controla es completamente distinto. Eso es así es como yo lo entiendo, según los servos que he utilizado, no en hobbies, sino ya en máquinas más grandes, servos más potentes. Ok, perfecto, listo. Bien. Eh, Dudas, muchachos, respecto a esta parte del Preguntas, servo de dirección. pasamos ya al acelerador. Esto pasemos al acelerador, Chris. Vamos al acelerador. Acá. Chris, venga, qué pena, se me pasaba algo. Vos ahorita dijiste que una vez cuadrabas, bueno, los puntos, que te fijabas obviamente que en los tirantes pues del TOE de dirección, que fueran pues la misma Sí, distancia, eso está claro, ¿sí? Digamos que en el Mayaco pues tiene obviamente ese tornillo que pone supuestamente la dirección en el centro, ¿cierto? Y eso pues digamos que ayuda mucho. Otros carros tienen que ser a ojo, como el extra, y bueno, no sé si de pronto hay alguna mejora para eso, o no sé en qué otros carros de pronto se puede colocar la dirección en el centro, si no es a ojo. Vos a lo que colocas las dimensiones de los tirantes en igual proporción y cuadras obviamente los topes tanto a la izquierda como a la derecha. Vos ahorita decías que después de eso ya lo que cuadrabas era el tornillo del el brazo pequeño. servojor hacia, hacia el servosaver, ¿sí? Sí, 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 ese Pero trompo es pequeño. ese lo cuadras es para qué, que no te escuché bien. Para que el carro ande derecho. O sea, cuando vos ya cuadras, si vos tienes el servo en cero trim, cero subtrim, Perfecto, ya te entiendo, ya. Sí, sí, dale, igual te pero entendí ya. venga, yo lo repito por si alguien más de pronto no entendió bien. Yo tengo el cero en cero trim, cero subtrim. O sea, el servo está en cero. Y yo no estoy moviendo la cabrilla, o sea, estamos derechos. Y yo ruedo el carro y el carro tiene las llantas así, entonces el carro se va para un lado. Y yo tengo esos tirantes de la dirección iguales, medidos y sé que son iguales. Y tengo ambos setups igual a ambos lados con el mismo número de chins y mismo todo. Y el carro está tirando para un lado, significa que el brazo físico del servo, desde el servojón al servosaver, ese tomboco el pequeño, ese pequeño tirante, significa que lo tengo descuadrado. Lo voy a mover lo que sea necesario para que esas ruedas estén perfectamente derechas. Ahora, no, aquí no estoy hablando de todo. Puede que las tenga para adentro, puede que las tenga para afuera.
no me importa, pero si sé que los tirantes son iguales y cuando yo tiro el carro, él anda derecho, sé que ese pequeño tromboco, el que va del servo al servo saver, lo tengo seteado correctamente. Ya después es simplemente cuadrar el tow, eso lo vemos en otro módulo, ya eso no importa, pero ya sé que al menos hasta el Ackerman ya tengo la dirección perfecta. ¿Alguna pregunta de eso? Pero una pregunta, si yo tengo el Ackerman en Mayaco con el tornillo y ese tornillo me está garantizando que yo tengo una distribución equitativa en ambos lados y tengo las medidas de los tirantes también igual, si me hago entender, pues digamos que Sí, ahí iría la ahora, fija. en teoría, sí, con el Mayaco ya ahí va derecho, prácticamente derecho. Sí. Ok. No te lo pone al 100%, pero sí te llega hasta un 95%. Y ya de ahí es unos ajusticos un poquito, porque la muesquita la muesquita del Ackerman tiene un poquito de juego, o sea, no es perfecta. Pero sí, o sea, ya está el O sea que 95% del camino hasta allá. ahí ya sería colocar el servojor en el servo donde dé, prácticamente. Sí, donde dé, exactamente. Ok, perfecto. Ok, listo, claro. Entonces, vámonos. Muchachos, dudas, preguntas. Eso es importantísimo, la verdad. Pues considero yo. Sí. Si alguna vez algún carro les gira más para un lado que para otro, es porque no hicieron eso correctamente. Listo, entonces vámonos Listo, al listo. Si no hay acelerador. dudas, continuemos a la aceleración. Ujú. Listo, entonces, lo primero es tener el servo bien puesto, tener los frenos puestos, tener el motor bien ubicado. Muy importante que el motor esté bien ubicado. Y acá lo primero que vamos a hacer, bueno, nos acerco un poco. Aquí alcanzan a ver bien esta parte, yo creo que no, ya cuadremos mejor el ángulo. Eh, Ahí me dirán, ¿alcanzan a ver bien el acordeoncito del acelerador o no? Sí, señor, yo lo veo. Listo. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es cuadrar cuando yo pongo. Bueno, primero vamos a encender. Igual. Primero vamos a poner canal 2 porque ya estamos en el acelerador. Ahí puedo mover el servo, se mueve normal. Lo primero que yo voy a asegurarme cuando no voy a poner el servojón, pero lo voy a más o menos ubicar. Y me doy cuenta de que si veo el carburador y veo el bracito del acelerador, no son paralelos. Tienen que ser paralelos. Vamos a cuadrar. Ahí creo que sí alcanza a ver bien. Entonces, esta bolita me va a tocar voltearla para el otro lado. Entonces voy a coger una 1.5 y la voy a quitar. Y voy a coger esto y lo voy a voltear. Voy a voltearlo 90 grados y después lo ajustamos bien. Esto es lo primero que voy a hacer. No lo aprieto mucho, lo aprieto más o menos, es una rosita muy chiquita. Vamos a ver. Ahora cuando lo ponga, cómo se va a comportar. Ahí sigue sin ser a 90 grados. Sigue mal. Vamos a moverlo otro poco. Ya con el puesto, pero mucho más cerca. Ya lo podemos mover hasta pegarle a los 90 grados, que va a ser más o menos por, por acá. Aquí hay otra cosa, los carburadores se pueden mover. ¿Cómo se mueven? Tienen este tornillo de aquí, yo se lo puedo soltar levemente, no lo suelto del todo, con media vueltita que le quite suficiente. Y ya está como muy apretado, está nuevo.
Entonces ya puedo coger el carburador y girarlo. Entonces, ah, ahí, más o menos. Ahí estoy casi derecho. Listo, lo voy a tomar, suficiente para la demostración. Lo que yo quiero es que el bracito este y la cortina del acelerador estén paralelos. Aquí no están paralelos, pero por demostración vamos a asumir que son paralelos, ¿cierto? Entonces aquí ya puse el servojón. Lo que yo quiero es que cuando me vaya a los settings del acelerador, upa, settings, acelerador, listo. Yo primero quiero que el dual rate, casi siempre, ese lo mantengo siempre al 100. Vamos a la base, empecemos por acá. Si yo acelero, vean, aquí hay un ejemplo, vean, ahí está acelerando, y si ven, estoy frenando, o sea que el servo tiene que ir al revés. Entonces luego cambio de normal, normal, reverse. Entonces ya cuando acelere, no, porque no cambió. Ah, porque estoy cambiando el cambio, que no el que huevo. Perdónenme la vida. Reverse, ya cuando acelero, ya sí estoy acelerando. Pero acá cometí un error. Le puse el servo on y no lo tenía del punto que era. Vamos a soltarlo. Esto a veces es muy duro. Entonces, cuando yo ya lo tengo en ceros, en el control, ahí ya lo tengo todo en ceros. Yo primero voy a apretarle del todo la cortina. Con el dedo la voy a sostener. Y después pongo el servojón. Y me aseguro de que la cortina no esté abierta con el servojón puesto. Ahí, si ustedes ven, cuando yo freno, se mueve un poco. Eso está mal. Eso no puede pasar. La cortina tiene que estar completamente quieta. Ahora, en el acelerador, yo sí me vengo aquí al subtrim y lo voy a trimear más hacia el freno. Reviso, todavía le falta. Ahí entonces en ese caso voy a hacer otra cosa. Yo tengo dos collarines, uno que sostiene el resorte y otro que sostiene el throw del servojón. Voy a soltar el del throw del servojón. Y lo que hago es que hago que toque. Ahí está. Ya yo lo solté. Voy a hacer que toque. No le hago fuerza, pero que sí lo toque. Y ahí lo aprieto levemente. Hay varias teorías. He escuchado que ahí debería haber un espacio. He escuchado que no debería haber un espacio. Yo no le dejo espacio, pero no le hago fuerza. Que nunca me quede forzado. Entonces ahí cuando yo muevo el freno, ya la cortina no se mueve. Listo. Entonces eso me asegura de que mi ralenti lo pueda yo cuadrar desde el motor y el servo, la posición no me lo afecte para nada. Eso es algo que yo he visto que le pasa a mucha gente, que cuando frenan están moviendo la cortina y eso les afecta el ralenti porque entonces su cero del servo no es el cero del motor y se vuelve un dolor de cabeza cuadrarlo. Entonces ahí ya estoy bien ahí. Lo que sigue es, voy a cuadrar el throw
El throw es la cantidad de movimiento que tiene el, como solté el carburador, tengo que volverlo a apretar. Vamos a esta parte va a estar bien difícil de medir, o por lo menos de mostrar. Pero acá adentro ustedes van a poder ver una cortina. Cuando yo acelere, esa cortina se va a mover. Yo quiero que con el Venturi puesto, la cortina abra la cantidad del Venturi entero. Aquí, la verdad es que con esta iluminación es muy difícil mostrarles, además que es muy pequeña. Voy a hacer un videito y se los estoy mandando esta semana de cómo se debe mover esa cortina, pero ya con el celular y una mejor iluminación. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo acá, voy a describirles lo que yo veo. Cuando llego más o menos al 80% del acelerador, llego al 100% de la cortina. Entonces yo estoy moviendo 20% perdido en el acelerador. Entonces me vengo a los EPA del acelerador, en los SANWA se llama EPA H, no sé en el resto de controles cómo se llame, y le voy a bajar, estoy en 88, voy a ponerle por ahí 80, y vamos a medir. Todavía le estoy pasando, vamos a 75. 75 ya marca bien, vamos a bajarle otro poquito a ver. 70, en 70 ya puedo ver que la cortina no está tapada del todo, entonces voy a subirle otro poquito. 72, le falta otro poquito, 73. Ahora sí, puedo ver que la cortina repetitivamente cuando yo la muevo cierra del todo y, y desaparece del todo en el Venturi. Entonces ahí ya sé que está bien puesta. Ya sé que tengo el acelerador cuadrado. El acelerador del carburador y del servo y de mi dedo están todos sincronizados. Ya voy a ser capaz de controlar correctamente el motor. Ahora vamos a los frenos. Los frenos es algo que es difícil de cuadrar explicándoles. Es más algo de sentirlos para poder entender. Pero lo que yo quiero es que, por ejemplo, vean acá, cuando yo freno, ven que se mueve toda la caja de servos. Levemente, ven como en la fibra cambia el color por la iluminación. Ahí significa que tengo demasiado freno. O sea, estoy frenando y además estoy forzándole los frenos. Entonces voy a bajarle un poquito a ese EPA hasta que ya no vea que ya no se mueve. Listo, ahí más o menos se mueve, pero muy poquito. Ahí ya, en teoría, tengo los frenos bien puestos. Puede que me toque apretarlos un poco más cuando le ponga las llantas y eso, pero eso es algo que ya se siente en pista. La próxima vez que cualquiera me vea en pista me puede preguntar, hey, ayúdame con los frenos, ¿cómo lo sentís? Ya les explico y les ayudo a cuadrarlo. ¿Por qué? Porque es que eso es algo muy difícil de explicarles, porque es algo que se siente, más no se dice. ¿Qué otra cosa les voy a explicar acá? Lo estándar es que tenga estas dos rueditas los servos. El de arriba controla el freno de atrás, el de abajo controla el de adelante. Yo con esto controlo qué tanto freno tengo adelante o qué tanto freno tengo atrás. Eso es lo que difiere mucho del Mayaco, y es que el Mayaco tiene una sola barra y esa barra controla ambos, y yo con esas cositas controlo es el bias, o sea, qué tanto frena adelante versus atrás, no qué tanto individualmente al lado a lado. Son diferentes filosofías. Este es el estándar que tienen todos los carros, la del Mayaco es distinto, pero al final es lo mismo, simplemente le estoy diciendo cuánto frena, cuánto no. Ahora, con freno, yo por lo general corro entre 50 y 60% de freno adelante y 50 y 40 de freno atrás. ¿Qué significan esos números? O sea, que tengo 10% más de freno, o sea, que es un poquito más duro adelante que atrás. Porque cuando el carro freno y se acuesta la nariz,
entonces se apoya más el frente, puedo meterle más freno y y él me frena más duro. Eh, Mientras que si le tengo más freno atrás, cuando yo frene, se levanta la nalga y se me puede ir patinando. O puede que la bloquee del todo y el carro me empiece a hacer así. Si ustedes ven que su carro entra a las curvas, después de la recta ustedes frenan y el carro empieza a coletear y ustedes no le han metido dirección, es probablemente porque el freno atrás lo tengan demasiado duro. Si ustedes están yendo de frente, es porque el freno adelante lo tiene muy duro. Ustedes tienen que cuadrarlo hasta llegarle al puntico en el que no pasa ninguna de las dos, pero frena bien. O sea, que cuando ustedes le meten el freno, están frenando lo que ustedes esperan. Eh, bueno, ya seteo del control. No, estás mal. Tenemos, cállate, no, tenemos exactamente las mismas. Yo por lo general no le tengo curva al acelerador, ni le tengo el dual rate. El dual rate lo tengo siempre al 100%. El freno lo controlo con el dual rate. En el acelerador siempre al 100%, siempre. Nunca le bajan. Ah, es que anda mucho, le bajan el dual rate al acelerador. No. Eso lo pueden hacer en un eléctrico. En un nitro, no, eso no se hace. Porque se tiran en la carburación del carro. Hay otra cosa que tienen los ambos, me imagino que muchos otros controles, pero no sé cómo se llamará, y es speed, que es la velocidad. Físicamente, la velocidad, entonces, es un porcentaje. Tengo 0, que es full velocidad, o 100, bueno, menos 100, que es cero velocidad, o sea, literalmente no se mueve. En los ANWA puedo controlar de 0 hasta 100, si quiero, o sea, si quiero que no se mueva, puedo ponerle eso. Yo en el acelerador a veces le bajo un poquitico la velocidad cuando tengo muy poco agarre para poder, porque como yo me acostumbré a correr en un road, yo le metía muy duro el gatillo al carro y el carro me agarraba y él iba. Mientras que a veces cuando tengo muy poco agarre, yo le meto el gatillo duro porque es lo que estoy acostumbrado y el carro pierde, pierde tracción. Entonces yo le bajo un poquito la velocidad al acelerador para poder que él se demore un poco en llegar hasta allá. No es lo mismo que la curva. La curva lo que hace es cambiar la forma como reacciona el servo a lo que le estoy pidiendo. La velocidad es qué tan rápido llega a lo que le estoy pidiendo. Entonces, por lo general yo corro el acelerador en -5 de velocidad. O sea que va a ir al 95% de la velocidad total para llegar hasta el punto que yo le estoy pidiendo. Eh, pero la curva la pueden mover si quieren. Cuando hay muchas curvitas pequeñas, es bueno ponerle un poquito de curva porque entonces el acelerador se vuelve un poquito más controlable en las bajas revoluciones. Eh, si tienen mucho agarre, a veces la curva es mejor subirla para poder que el carro ande más rápido. Si ustedes no están acostumbrados a meterle tanto el gatillo, es algo que pueden utilizar. Y el trim en el acelerador es algo que recomiendo nunca tocar en general. El trim les va a descuadrar esos cepas que ya le establecimos, que nos demoramos tanto tiempo y que nos quedó tan bien hecho. No toquemos el trim ni el subtrim. Después en el subtrim ya lo tocamos, pero al principio no lo volvamos a tocar. Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muchachos, dudas. Yo tengo, Chris, más que una pregunta, de pronto es una recomendación que yo he notado es, por lo regular, los servojor, ¿cierto? Vienen muchas veces de la marca de carro, ¿cierto? Muchas veces. O sea, a lo que me refiero es que, pues, Exploit viene con Hoodie, entonces Hoodie tiene, digamos, los servojor que incluso ellos dicen que encajan muy bien, porque pues no todas las placas son iguales en sus dimensiones. Ahorita que estabas cuadrando, digamos, el servojor para que quedara totalmente paralelo, yo he visto que, o lo más recomendable desde que lo que yo he podido aprender es como utilizar el servojor adecuado que proporciona la marca. No quiere decir que otra marca no le sirva, no estoy diciendo eso, pero de pronto cuando se van a colocar ese tipo de servos o hacer ese setup como tan fino, como
pues como tratar de utilizar el servojor adecuado. Entonces, X-Ray lo maneja, no sé, Mugen lo maneja, Mayaco lo maneja, no sé, Expo si lo maneja, o y bueno, G8, me imagino que sí, o tendrán como tal sus servojón recomendados. Entonces es como eso, porque a veces queremos colocarle quizás un servojor de Losi a un Mugen, yo no sé si sirvan, puede que sirvan, no digo que no, pero de pronto se puede complejizar más como ese tema, se vuelve como más complicado tratar de hacer esos ajustes porque las dimensiones del hueco donde va el tornillo hacia las varillas del freno pueden ser diferentes a veces por milímetros y eso puede causar de pronto que usted el varillaje no le quede totalmente derecho, se puede dificultar más y eso puede generar problemas. Es como la recomendación que yo tengo, no sé si de pronto alguien me dice, no, eso le sirve a cualquiera, puede ser, o puede que uno no sepa pronto configurar cualquier servidor, pero es como eso. A veces esos servojos vienen con unas alturas diferentes, que a veces las varillas del freno quedan más inclinadas hacia abajo que hacia arriba, pueden pegar ya con la placa del diferencial. Bueno, eso tiene pues también otro rollo también que es importante pues como considerar eso, ¿no? Era eso nomás, un aporte pues ahí. Sí, no, yo creo que en general, si uno utiliza el original, nunca falla. O sea, es original por algo. Si va a cambiar por X o Y razón, asegurarse de que lo que le está poniendo tenga la geometría igual al original. Entonces, si el servojón mío de dirección es más alto y más largo de lo normal, me aseguro de comprar un aftermarket más alto y más largo de lo normal. No le puedo poner uno más bajito y más cortico porque entonces cambia la geometría, no responde igual, probablemente me va a golpear, lo que sea. Y lo mismo con el del acelerador. Por ejemplo, de Mayaco, creo que no hay marcas que hagan aceleradores de pues, servojón de acelerador de Mayaco. El original es el original. O por lo menos no los he visto, pues. Eh, eh, con el resto que todos son como rectos, si venden muchas distintas, lo importante es asegurarme de que todo el varillaje me quede recto y esté a la altura correcta. O sea, que sea igual a la original. Pero sí, o sea, yo estoy llegando a la originalidad. Así pongo un aftermarket. Bien, bien, bien. Muchachos, dudas, inquietudes, sin pena. Si en algún momento nos vemos en la pista y me dicen, ve, es que ayúdame a ver, revisar si está bien, me pueden decir tranquilamente, porque es algo que eh, a veces es difícil de entender hasta uno no hacerlo. Muchachos, un servo mal configurado puede ser servos de millones, eso se daña. Eso es una pieza electrónica y ha pasado mucho que, pues por no preguntar o algo se daña y qué maluco pues usted dañar un servo ahí de 500, 600, 700 pues por no preguntar o por no fijarse en eso. Puma, dale, claro. Buenas noches. Sí, es que llegué un toque tarde, pero sí me parece que es importante lo de que cualquier persona colabore en la pista. No sé mucho, pero pues siempre trabajé con los Spectrum, entonces pues también tiene su visajecito ahí. Vienen las curvas del exponencial, pues son muy, las gráficas son muy entendibles, por si algo por lo que dice Cristóbal, que un poquito menos de acelerador o con cierta curva para el manejo. El que sepa, yo eso sí, la verdad, eso sí no los he ni prendido, esos nobles, esos Light Sky. El que sepa también colabore pues con algo de eso, los Sanguas sí los he movido, los Futaba también. La idea es eso porque, no sé, creo que no es que el que diga no lo sepa explicar, pero creo que en la teoría, ya para hacerlo usted, es que a veces, pues no sé, hay mucho video y que pie de rey, que no sé qué, vuelvo y digo, llegué un poquito como tarde, no sé cómo lo midió Cristóbal, pero sí, creo que hay una norma así como medio básica y es la que él dice de que no le haga fuerza a la bandeja y todo, eso es algo como lo más primordial y es como para que no tenga sobreesfuerzo el servo. Entonces, si alguien no duda en preguntar y se le colabora con algo al menos como algo como más práctico, que me parece que es mejor como hacerlo en pista. O en pista no, pues estando allá y diciendo, no, hagámoslo así de esta manera, miremos. Yo soy mucho de mirar el barrilete porque pasa eso. Uno con un Venturi bien chiquito, el carburador puede ser muy grande.
Eso no abre sino lo que, usted así lo ponga a abrir lo que sea, eso no va a acelerar, sino lo que, la cantidad del Venturi que usted tenga, eso es proporcional. Entonces, no, quería solo decir eso. Bien, Puma, sí, sí, tiene razón. La idea Puma, pues inclusive yo pensaba precisamente eso, hacerlo en pista, no descartar también la idea de hacerlo aquí con otro piloto, con otros dos pilotos que tengan otra marca, que manejen otras marcas, más que todo de control por la configuración, como decía Cristóbal, en el Sanwa como tal es el EPA, en otros es Travel, el Dual Rate en otros es DR. Bueno, hay una simbología pues que es igual y a veces eso se complica, pero sería bueno, como dice el Puma, sí, hay que tener definitivamente Puma alguien en la pista. Yo estoy pensando mucho en eso, más que todo por la gente que inicia, que la verdad este motivo, por eso inclusive se colocó como esta capacitación después del mantenimiento preventivo y correctivo de la parte electrónica, porque da mucha dificultad y uno ve que espérate que tenemos un micro activado, ¿cuál será? Ah, bueno, el de Chris. Se dificulta mucho, es por eso. Y ahí llegan pues unos daños, entonces se dañan los servos y se daña la carrera. ¿Y por qué? No, es que porque pues, estaba mal configurado, es normal. Claro, también el servo también se daña de viejo y normal. Entonces sí, pero sí vamos a tener esa observación, Puma. Y qué bueno que de pronto usted me pueda colaborar como con eso en las carreras, pero lo hablamos pues ya o dar otra capacitación de este setup. Si usted tiene otro control remoto, bien, otros servos, en otro chasis, me parece maravilloso, lo podemos hacer. Luis, alzó la mano por acá. Luis, claro. Hola, no, sí, yo quería comentar la experiencia mía porque yo compré unos en el Medellín Race, no me acuerdo la marca, los que tenían allá. Y el día que estuvimos ahí en la pista, ahí en las tazas, que ensayé el carro despegándolo, lo anduve un momentico y lo guardé y lo traje. Y cuando lo fui a prender, ya no, el servo ya no daba. Estaba pegado, pero pegado, parecía como si se hubiera soldado los piñones. Pues yo supongo que eso fue por una mala configuración. Ah, qué triste, hermano, no sabía que. Sí, sí, no, no, Es no, no, posible. no, no sabríamos, pues ahí es posible también. Eh, Puede que también, haya sido obviamente, eso agua, también depende. entendió que humedad. Sí. También, Habría que muchachos, hay analizar. que notar acá es que no recuerdo de pronto qué servos era, y no quiero decir que eran servos malos, Luis, quiero ser muy claro en eso, pero también hay que fijarnos es en los servos que se compran. No estoy diciendo que las tiendas estén vendiendo servos malos, no, sino que a veces pues, los servos económicos requieren de pronto hasta un mayor cuidado, es mi percepción, resisten menos, un salto es más susceptible que se dañe, no tienen tanto torque, Ya me acordé, son más sensibles al voltaje. Yo, ya, Luis, claro. Eco Power. Ah, bueno, no, la verdad, no he tenido EcoPower. Si alguna tiene EcoPower, me imagino que pronto Y pueden ser si buenos. fue EcoPower, probablemente fue humedad. El EcoPower no te aguanta el agua. Entonces es como revisar, gracias que por la observación, es como revisar eso, Luis, y para todos es como que ser busco, es Ya, como yo que ser lo busco, abrí para salir un poquito el olor que de la tenemos por cinta. aquí. Es Pero como mirar, obviamente, Pero es que se quemó fue el del acelerador, porque el de dirección está bien. Eso está funcionando bien. Pues quién sabe si puede ser la configuración también. Ahí habría que, pues primero poner otro servo y revisar cómo lo tenías y ya cuadrarlo bien. Si quiere, cuando tenga el servo nuevo, me puede escribir y ya, si quieres, te ayudo personalmente ahí para cuadrar ese servo en específico. Ah, listo, hágale pues, muchas gracias. listo, tenemos el Puma en la mano, tenemos por aquí, o el Puma, terminemos por acá, listo. Puma, Juan José también alzó la mano,
Escuchan ahí, Chris, ¿me escucha o no? Yo sí. Es que yo quería decir, pues que como Dale, llegué un Puma. poquito tarde, pero también tener en cuenta de que todos los servos obviamente no son los mismos, así tengan los mismos dientes del servojor, lo que sea, pero hay uno que es más alto, uno que es más bajo, entonces así utilice usted la, la galleta, el servojor que sea, pues hay que poner cuidado, ¿cierto? Porque ellos varían, mm, creo que yo tuve unos Power HD, para mí los mejores que he tenido, los más duraderos, pero esos servos tenían ese problema de que esos servos eran demasiado altos. Entonces, digamos, el servo yo les había pegado contra el chasis y no era la idea, entonces lo subí un poquito de la bandeja. ¿Y a qué llevo a decir eso? Porque entonces, dependiendo del servo que tengan, todos los servos tienen un cero diferente. Entonces, usted siempre, ya como ya lo tenía, por ejemplo, Luis, montó ese copower, como lo haya montado, si va a montar un Highges, un Ultimate, un Rex, el que va a montar, vuelva yo otra vez para el control y ponga el subtrin, todo lo que sea, déjelo en cero, que él quede tan, y usted conecta el servo y lo primero que hace sin ponerle, o se la pone por encima, pero no le pone ningún esfuerzo a la galleta, mira que esté funcionando para adelante, pues, o sea, reversa, de derecha a izquierda, por decirlo así, porque hay servos que usted los pone derecha a izquierda y los conecta y quedan izquierda a derecha. O sea, hay que irse y cambiarle lo de la reversa, ¿sí? O sea, no sé cómo viene configurado, no sé cómo es, pero hay servos de que varían en esa vuelta. Entonces, siempre que usted va a montar un servo, iniciarlo desde cero, creo que eso sí lo dijo Cristóbal, lo alcancé a escuchar que decía Cristóbal, pero siempre que vaya a cambiar de marca, volver a fijar de que lo va a montar desde cero. Exactamente. Eh, gracias, Puma. Ya le di la palabra a Juancho. Eh, Luis, usted cuando guardó su carro, el servo que se le dañó fue el de dirección. ¿O cuál fue el que se le dañó a usted? No, el de acelerador, de Ah, dirección ya. está bien. Bueno, no, una recomendación respecto al de dirección es que muchos, yo los suelo a veces hacer, o lo solía hacer, y es que guardamos el carro con el servo horn de la dirección puesto en el servo. Es decir, lo metemos, el servo o el carro se mueve durante el viaje, se golpea, entonces empieza el servo a mover las llantas. Eso supuestamente es malo, ¿cierto? Digamos ese forcejeo como en seco y sin energía de ninguna. Entonces, la recomendación que uno escuchaba es quite pues el servojor del servo de dirección, pues para poder que el servo quede sin hacer ninguna fuerza y ningún movimiento y ya las llantas quedarían libres. Eso es como pues otra recomendación ahí, pero tiene que ver más como con cuidado. Pues de mi parte no tengo más. Miremos aquí qué más tiene la... Ah, bueno, Juan José tenía la mano levantada, me parece que va a hablar o no, no sé. Dale, Juancho, lo escuchamos y algo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están? No, No, Juanjo, sino bien. que quería ir, sobre todo para el parcero, para Luis Hernando, que se le dañó el servo. Quería, que no me quise meter mucho porque quería escuchar todo, pero sí hacerle una recomendación que me imagino que está empezando. Y, ¿Y qué? Y, y yo creo que cuando uno compra servos y está empezando, una recomendación que yo hago mucho es mejor un servo de buena calidad que esté usado, porque los servos usados, eh, por lo general, no suelen fallar. Un servo se daña o empezando, cuando está nuevo, o ya de mucho uso o por mala configuración. Entonces, la recomendación es, digamos, ahorita si de pronto yo sé que no todo el mundo tiene el presupuesto para comprar servos muy costosos, es buscar de pronto un servo de alguien que sea confiable, un buen segundazo, porque en este hobby muchas veces las cosas que son un poquito más económicas pueden salir un poquito más caros. Y no sé si corres en Medellín o todo el tema, pero la pista de Medellín, por ejemplo, es una pista que es muy abrasiva, tiene mucho agarre, hace mucho calor, entonces los materiales del carro suelen sufrir un poquito más. Entonces, nada, esa era la recomendación pues que le quería hacer al hombre, y también a Juan, que estaba hablando de algo de hacer algo allá en Pereira. Yo voy a estar en diciembre hasta enero. Entonces, si quieren cuadrar algo, también pueden contar conmigo para lo que necesiten.
Bien, bien, listo. Mil gracias, Juan, ahí por el aporte y para todos es algo pues que nos sirve. A veces es mejor algo de segunda bueno que no algo nuevo barato, ¿cierto? Sin decir, y sí, claro que no es que los herbos que haya comprado Luis son malos, no. Eso pues también puede haber pasado, pero pues esa observación también es importante hacerla ahí. Y un servo le puede dañar el motor a uno, ¿cierto? Bueno, le puede dañar una cantidad de cosas también eso a uno, entonces es importante tener eso. Muchachos, ¿qué más otra observación? ¿Quién más tenemos por acá? Tenemos CT Racing, ese es Cristóbal, Jonathan Dudas, Julián Cardona, Puma, Eso es Santiago, todo. todo claro, listo. Sí, yo creo que pues con esta parte vamos cerrando, muchachos, si no hay más observaciones, aportes, eso es un tema muy importante y la gente sufre mucho por esto, muchachos, demasiado, demasiado, ¿cierto? No, que el servo suena, que mire que no frena, que mire que tengo mucha dirección, que mira que se daño y usted se pone a mirar y es simplemente un mal seteo, un mal drenaje, ¿cierto? Entonces preguntemos la verdad, preguntemos que es mejor preguntar que tirar no solamente una inversión ahí de 4 500 600 700.000 pesos, ¿cierto? Entonces, la idea de estos videitos o de estas sesiones de una hora es aprender, ¿cierto? Y si no, pues preguntar, escribamos por los grupos, alguien nos va a responder. Hay mucha gente que sabe mucho, ¿cierto? Entonces, eso es importante antes de tirarnos, ¿cierto? Como decía Juan José también, mirar las marcas que vamos a comprar. Todo eso ya tiene, digamos, una trayectoria que hay gente que ha pasado más por eso y eso se trata de aprenderle a los que ya también la embarraron, ¿cierto? En comprar cosas de pronto que no sirvieron o en haber conectado algo que no se debía conectar, entreñarlo como no debía de hacer, entonces eso es como importante, ¿cierto? Esa es la idea de esto. Muchachos, de mi parte, si no hay más, entonces pues vamos cerrando, ¿cierto? Muy interesante. No sé si para la próxima sesión seguimos hablando también de lo mismo con otra marca, con otro control, y el que piloto que nos quiera ayudar, maravilloso, esto es abierto para todos, ¿sí? Entonces es como eso, vamos a revisarlo. Si alguien ve que alguien que está nuevo, que quiere de alguna manera estar en la charla y necesita que hagamos de nuevo, obviamente, esta misma charla con el control de la persona, con el carro. Venga, vamos a hacer precisamente una charla para que miremos los servos míos cómo están. Sería muy importante. Luis, si se quiere prestar como modelo, hermano, maravilloso. Miramos, seteamos el carro de Luis entre todos. Yo diría que eso es otro ejercicio interesante que podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces Luis nos puede proyectar el carro y lo podemos setear. Hombre, que es difícil, sí, por la cámara, por todo, pero pues yo diría que prefiero que me ayuden todos de manera virtual y ya en pista ajustar detalles, ayúdenme para la pista, con todo desconfigurado, la gente está enredada en pista, muy pocos le ayudan, no porque no quieran, sino que cada uno está enredado con el cuento. Entonces yo pienso que eso es importante, son estrategias que estamos dando acá, listo. Muchachos, no siendo más, mil gracias a todos, ¿sí? Gracias por conectarse por esta horita y de mi parte, pues no más. Listo. Iván, gracias a todos los que se conectaron, a todos, la verdad, mil Gracias, gracias. Nos Juan. vemos dentro de 8 días como tal. Mañana se sube el video y actualizamos como tal nuevamente el canal y ahí estamos en contacto para todo, listo. Dios los bendiga y hasta luego para todo, listo. Chao, Bueno, chao. feliz noche. Chao, Chao. Muchas chao. gracias, Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias a todos, papá.